encuentro con representantes del pueblo. En este caso vamos a conversar durante un ratito con el diputado nacional por la provincia de Mendoza, Omar de Marchi. Omar, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fabián. No, por favor, gracias por acompañarnos. Vamos a conocer un poquito más quién es el diputado nacional Omar de Marchi. Omar de Marchi es diputado nacional por la provincia de Mendoza. Fue 3 veces intendente de Luján de Cuyo, un departamento ubicado en el corazón de la provincia, la tierra del Malbec. Abogado de profesión, nació hace 54 años en su Luján de Cuyo natal, la tierra del sol y el buen vino. Hijo de una familia de inmigrantes italianos, está casado y tiene 2 hijos. Cuando era chico, soñaba con ser el 9 de Boca, amante del trekking y la lectura. Como buen mendocino, elige el vino tinto Malbec como bebida favorita para maridar un risotto bien cremoso. Su serie favorita es la española Merlí, que cuenta la historia de un docente y un grupo de estudiantes en Barcelona. Y su libro favorito es Soy Roca, del historiador Félix Luna. Hoy entrevistamos a Omar de Marchi. Ahora sí, nos vamos a meter de lleno en la charla con Omar, diputado nacional por la provincia de Mendoza. Varios temas para conversar en este rato. Todas las charlas con los representantes del pueblo las arrancamos preguntándoles cuál es el rol que hacen a nivel nacional en la Cámara de Diputados. ¿Cómo definirías tu rol como diputado? Bueno, yo creo que hay 2 definiciones. Una formal y una, si se quiere, informal, terrenal. La formal, lo dice el nombre, ¿no? Es representar al pueblo, es intentar representar a una sección demográfica de la Argentina que uno imagina que tenemos coincidencia de valores y de pensamientos, ¿no? A eso es donde radica quizás lo que es la representación de acuerdo lo establece la Constitución. Pero la real, yo creo, en el fondo, en el Parlamento, siempre radican los proyectos de poder que se impulsan para finalmente gobernar. O sea, yo no vislumbro al Parlamento solamente como una pata aislada de la República para controlar al Poder Ejecutivo o a los jueces, para sancionar el presupuesto anual, por ejemplo, las diferentes leyes, que está bien, obviamente que es una función, pero en el fondo creo que la tarea más rica, más variada, más profunda del Parlamento es construir alternativas de poder en la Argentina y en el mundo, digamos. Los parlamentos tienen que ver con eso, por eso hay oficialismo y oposición, claro, ¿no? Así que creo que en el fondo ese juego de ver qué proyecto de poder se terminan imponiendo en determinados momentos en la Argentina, allí sí diputados y senadores tienen mucho que ver. Llevándote directamente a tu representación, a tu tierra natal, ¿no? a Mendoza, ¿cómo es venir desde Mendoza a la gran ciudad y representar a Mendoza en el concierto de todas las provincias como es la Cámara de Diputados? ¿Es fácil, es difícil imponerse? ¿Cómo lo vivís? Bueno, no es fácil, por supuesto, ¿no? Es evidente que la fuerza que tiene, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, claro, o ciudad de Buenos Aires, inclusive hasta en cantidad de número, digamos, de diputados, es siempre mucho más contundente y más fuerte que inclusive en muchos casos todo el interior junto. Por lo tanto, cuesta por allí traer conceptos que tengan que ver exclusivamente con la defensa de los intereses de la provincia de la cual uno viene y ganarlos. Pero también es importante destacar que todos funcionamos en términos de un bloque. Entonces allí sí es donde empieza a tener más importancia. A ver, por ejemplo, para hablar casos concretos, digo, si Mendoza quiere impulsar un proyecto de ley determinado que le sirve a Mendoza, no sé, un paso fronterizo a Chile, suponete, y hace falta asignarle recursos a través del presupuesto, y bueno, es importante entonces, dentro del bloque nuestro, poder convencer al resto de los diputados de nuestro bloque de que esa obra es importante, y entonces luego se puja en términos de bloque para que esa obra que, por ejemplo, puede favorecer a Mendoza, se haga. O sea que las defensas no tienen mucho que ver por allí quizás con la pertenencia de uno a tal provincia, sino también con la fuerza que eventualmente podamos tener como bloque. Sos un hombre que viene del Ejecutivo, fuiste intendente de Luján de Cuyo, pasaste a la tarea legislativa.
ese paso, esa transición, qué similitudes, qué diferencias. Hablamos con algunos diputados que nos dicen, bueno, pareciera como que nosotros estamos más en lo abstracto que por ahí en el término concreto que pueda ser una obra que hacemos que le cambia puntualmente la vida a un vecino. ¿Cómo lo vivís vos? Bueno, primero debo decir que yo soy un hombre con una fuerte vocación política. Desde muy joven he transitado los caminos de la política. Tengo actividad privada, soy abogado, tengo un estudio que funciona desde hace muchos años, pero siempre he estado relacionado con la política. Hago esta aclaración, que no viene al tema, pero la hago ahora, de que tengo actividad privada porque es importante no ser rehén tampoco de la política. Cuando vos pasás a depender exclusivamente de la política, es complicado. Claro. Por eso, hecha esa aclaración, digo, yo soy un hombre con una fuerte vocación política, al cual le ha tocado desarrollar en determinados momentos tareas ejecutivas y en otros momentos tareas legislativas. He sido intendente del departamento de Luján de Cuyo, el lugar más lindo de todo el mundo, de todo el mundo. Vamos a hablar Muchos de creen eso. que de la Argentina, no. Y lo he hecho con mucha pasión, con muchas ganas. Hemos tenido gestiones verdaderamente transformadoras. Y bueno, y ahora me está tocando, y lo he hecho también en otros momentos, desarrollar tareas legislativas. Si vos me preguntás como gusto personal, cómo me siento más cómodo, me siento mucho más cómodo en el rol ejecutivo. Ajá. Me gusta tomar decisiones y me gusta, cuando termine el día, enumerar las cosas que has hecho, que muchas veces en el Parlamento, como decías vos recién que alguien lo había dicho, suelen ser tareas más abstractas, ¿no? Reuniones de comisión, discusiones, reflexiones sobre proyectos de ley, intentar modificar, en fin. A mí en lo personal me atrae mucho más lo ejecutivo, pero bueno, trato de desarrollar con mucha vehemencia también la tarea legislativa. Mucho se habla, Omar, del federalismo, ¿no? Como si fuese ese gran concepto que todos queremos aprender y abrazar, pero a veces es difícil ponerlo en práctica, o por lo menos la historia contemporánea de la Argentina ha mostrado que es muy difícil ponerlo en práctica. Vos que venís de una provincia que ha pujado mucho por el federalismo, que ha pujado mucho por sus recursos, que lo sigue haciendo, ¿cómo ves hoy en el Congreso Nacional, en este contexto que vivimos con el gobierno nacional, la posibilidad de que realmente haya una Argentina federal? Mira, vamos a distinguir quizás dos contextos, dos escenarios, con pandemia y sin pandemia. Ajá. Sin pandemia, a ver, también te voy a decir que en ninguno de los dos contextos, en el marco del kirchnerismo, esto es una opinión personal, sin ofender a nadie, pero es lo que creo, no hay respeto hacia el federalismo, en los dos contextos. Ahora, cuando no hay pandemia o sin pandemia, la verdad es que a los gobernadores, me parece a mí, en estos gobiernos que intentan absorber las acciones que suceden en las provincias, me parece que les falta energía para plantarse con más fuerza frente a un gobierno nacional que avanza en las competencias federales. Pero en el contexto de pandemia es mucho más complejo todavía, porque al haber caído la recaudación de manera estrepitosa, ha caído el 10% o el 12% caída de la economía en todo el año 2020, los recursos en algunos supuestos ha caído el 50%, prácticamente hay una sola forma espuria de financiarse, que es con emisión de dinero sin respaldo. Y el dueño de la emisión es la nación. El dueño de la máquina. Claro, el dueño de la máquina. Entonces lo que sucede es que muchas veces lo que pasa es que los gobernadores, si no se comportan, digámoslo así, de manera obediente, hay castigos. Claro. Mendoza es una... Bueno, la ciudad de Buenos Aires, y más lejos. O sea, para resolver un problema de la policía bonaerense, le quitaron un 1.2% de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, hay toda una cuestión compleja de manejo del federalismo de acuerdo al gusto o al nivel de autoritarismo, al autoritómetro que podríamos tener en los presidentes, ¿no? Estamos conversando con el diputado nacional Omar de Marchi. Vamos a seguir conversando con él en el próximo bloque de varios temas. Quiero meterme un poco en la pandemia, cómo lo vivieron desde Mendoza, las economías regionales, cómo lo han vivido, cómo ves esa situación. Y después quiero meterme un poco en la historia personal.
del diputado nacional, y que me cuente un poco de esa familia de inmigrantes italianos que vamos a charlar. Ahí venimos. Seguimos conversando con el diputado nacional Omar de Marchi en este encuentro con referentes y representantes del pueblo para el Instituto de Formación Política del Gobierno de la Ciudad. Dejamos planteado en el bloque anterior algunos temas que tienen que ver con la pandemia, ¿no? Digo, el 19 de marzo del año 2020, el presidente de la Nación, junto con el resto de los gobernadores, mostró una foto que a priori parecía que era una foto, por lo menos lo que todos analizaban, de madurez política. ¿Cómo lo viviste vos en ese momento y cómo crees que fue luego, cómo fue decantando, digamos, esta relación entre oficialismo y oposición en el marco de la pandemia? Bueno, primero fue un golpe universal, ¿no? Uno recibía noticias de lo que sucedía en otras partes del mundo y la verdad es que alarmaba mucho. Y de hecho los primeros tiempos de cuarentena, primeros, digamos, 60 días, por ejemplo, prácticamente las ciudades estaban desiertas, ¿no? Y eso demostraba de que había temor real en la sociedad. Luego empezaron a aparecer algunos conceptos en donde empiezan a aparecer diferencias que tienen que ver con esa famosa dicotomía que yo entendía y entiendo no existe, que era salud o economía, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer diferencias porque muchos planteaban, bueno, lo decía el propio presidente, ¿no? De que la salud es lo más importante, que vamos a salvar la vida de la gente, y que la economía era una cosa como que era correlativa a lo primero, en fin. Bueno, primero hay una obviedad. Obviamente que no puede haber economía sin salud. Sin salud, si claro. no tenés una persona viva, no tiene sentido el resto. Pero había que haber manejado de manera concomitante, coordinada, los dos aspectos. Porque Argentina entró entonces luego en un problema que no tuvo el resto del mundo. Y la pandemia existe en todo el mundo. Y la caída que tuvimos de la economía fue mucho más fuerte que prácticamente en todos los rincones del mundo. Esto está costando y va a costar mucho volver a recuperarlo. Empezó a tener problemas muy serios de cierres de empresas, no tanto las grandes, que sí, más que cerrar han partido a otros países, pero un problema muy grave en los sectores de la pequeña y la mediana empresa. Entonces, ahí empezaron a haber problemas más de inteligencia, diría yo, entre oficialismo y oposición. Quiero decirlo desde la oposición, porque me parece que faltó generosidad, convocatoria real, no ficticia ni forzada, de parte del gobierno nacional. Me gustaba mucho la foto al comienzo del jefe de gobierno de la ciudad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el presidente, sentados juntos, transmitiendo una imagen de serenidad, de articulación conjunta de la pandemia. Pero claro, eso empezó a romperse luego, ¿no? Porque me parece que se empezó a sostener de manera ficticia una situación que en la realidad no sucedía, ¿no? Sobre todo con el tema económico. Así que bueno, nada, creo que, y hoy estamos sufriendo, me parece, la falta de un plan real, aparte con más de 50.000 muertos. O sea, Argentina está en el top 10, top 7 de los muertos por millón. O sea, finalmente no fue ni salud ni economía, ¿no? O las dos mal. Así que, bueno, hoy por ahí algunos que lo planteamos desde el comienzo, tenemos algún respaldo moral para poder decirlo claramente. Mucho se habló en la Cámara de Diputados respecto de las sesiones y la forma de sesionar. Se comenzó con las sesiones remotas, las sesiones mixtas. Lo charlábamos también con el diputado Ritondo respecto de que para él y como para buena parte del bloque, las sesiones remotas son parte de este contexto de pandemia. No hay posibilidad que vacuna mediante volvamos a este sistema. ¿Crees que la tecnología se puede aplicar en el futuro para que haya
por ejemplo, una posibilidad que un diputado de Mendoza sesione desde Mendoza? A ver, vuelvo a plantearlo en dos escenarios distintos. Si un chofer de colectivo puede trabajar, si una enfermera puede trabajar, si un policía puede trabajar, no veo por qué un diputado no pueda trabajar. Primer asunto en términos de pandemia. La actividad parlamentaria es esencial. No somos esenciales los legisladores, pero sí la actividad parlamentaria, porque es la que sostiene el equilibrio de la República. Por lo tanto, es más, ha sido año récord en materia de decretos de necesidad de urgencia, que esto es por parte del Poder Ejecutivo arrogarse tareas legislativas, y eso no corresponde. O sea que primero debió trabajarse de manera presencial, salvo los 2 primeros meses que fueron complejos, el resto del tiempo debió haberse trabajado en forma plena de manera presencial. Que hoy está sucediendo ya, salvo un grupo muy pequeño de 60 diputados contra 257 que somos, que son aquellos que tienen o son de mayor edad o tienen alguna enfermedad, en fin, que hace que puedan sesionar en forma virtual. Eso en el contexto de pandemia. Ahora, si uno se anima a mirar el mundo hacia adelante, no tengo ninguna duda de que la tecnología va a terminar abrazando todo este tipo de situaciones y sí, no veo que sea complejo quizás en un marco de seriedad y de seguridad el día de mañana que esto pueda eventualmente suceder de manera virtual. Es más, creo que va a suceder de manera virtual de aquí a, no sé si tantos años, pero de aquí a un tiempo hacia adelante. Lo que sucede, y redondeo con esto, tiene que haber buena fe también. Porque el gobierno nos sentó, por ejemplo, a Scioli a principio de las sesiones del año 2020, previo a la pandemia, porque no conseguían quórum, y ya estaba trabajando de embajador en Brasil. Entonces, si vos decís, de manera presencial, te sientan un tipo para conseguir el quórum, y te lo hacen, digamos, ahí de manera física, claro. No quiero ni pensar lo que podrían hacer quizás de manera virtual para acreditarte de que alguien está dando quórum cuando quizás en realidad no lo está dando. En fin, tiene que haber, digo, independientemente del contexto tecnológico, tiene que haber también un principio de buena fe, de seriedad para que esto funcione bien. Quiero aprovecharte que estamos conversando para hablar un poco de Mendoza, de sus economías regionales, una industria como la del vino, que es muy pujante y que nos hace reconocidos en el mundo entero, entre otras industrias que tiene Mendoza, ¿no? Porque no es la única. Por ahí es la que más fama le da para afuera. ¿Cómo se vivió el contexto de pandemia? Imagino que de manera compleja. ¿Y cómo crees que va a ser la salida? Bueno, Mendoza, sí, Mendoza es una provincia que tiene una economía, una matriz económica bastante diversificada. Evidentemente tenemos agricultura en general y dentro de la agricultura la vitivinicultura con un foco muy fuerte, pero que, contrario a lo que muchos creen, la vitivinicultura impacta en un 11% del producto de la provincia. Ajá. O sea, muchos creen que por ahí el 50%, el 70%, claro, que Mendoza es todo vino. No, Mendoza tiene, por supuesto, un impacto importante en esto, pero ha crecido mucho. Bueno, el otro gran impacto es materia petrolera. Mendoza es productora de petróleo y de gas, y de hecho se radica en Mendoza la segunda refinería en importancia de petróleo después de La Plata. Y eso, claro, también hace un aporte fuerte al producto provincial. Y luego hay una muy fuerte presencia de servicios en general, entre ellos el turismo. El turismo se ha transformado en los últimos años en una ventana de ingreso de recursos a Mendoza muy fuerte. Y esto lo menciono porque, evidentemente, en épocas de pandemia, esta ventana que prácticamente se clausuró, bueno, tuvo un muy fuerte impacto en la provincia. Muchísimas bodegas de Mendoza. Mendoza tiene alrededor de 70 u 80 bodegas muy preparadas para recibir el turismo. Hay 600 bodegas en Mendoza, operando, elaborando. Hay 1000 y pico registradas, 600 operando, elaborando, y más o menos unas 60, 70, 80 que están muy preparadas para recibir al turismo. Este famoso enoturismo, ¿no? Claro, y que exactamente, y que a su vez se ha transformado en muchas bodegas, el canal turismo se ha transformado en un ingreso principal. En muchos casos superior a la misma venta de vino fuera de bodega. Muchas de estas bodegas tienen su propio restaurante, se han construido posadas muy pero muy lindas en contexto de viñas y de montañas, realmente precioso. Y bueno, todo eso estuvo clausurado, porque aparte, y sigue estando en muchos casos, porque también ese segmento atrae muchísimo turismo internacional. Claro.
Entonces, un turismo caro que, bueno, estuvo totalmente cerrado. Pero debo decir también que Mendoza fue una de las primeras provincias, si no fue la primera, que empezó a presionar para que se empezaran a abrir este tipo de actividades. De hecho, prácticamente desde que se empezó a liberar un poquito todo, Mendoza ya ni siquiera te exigía PCR ni nada, solamente con una declaración jurada de ingreso ya era suficiente para entrar. Y es más, y en este minuto, estamos arrancando el mes de marzo, Mendoza está pujando también a nivel nacional para que puedan entrar turistas chilenos, por ejemplo, a la provincia. Nosotros tenemos un paso fronterizo muy, muy fuerte con Chile y gran parte del turismo mendocino o que asiste a Mendoza es turismo chileno por la cercanía que tenemos. Así que se están intentando también allí poder facilitar, flexibilizar para que podamos volver a recibir turismo internacional. Quiero cerrar este bloque y ya después meterme en la parte más personal, que por ahí es la parte más rica de estas charlas. Preguntándote sobre, ahora que vos mirás la Cámara de Diputados Nacional, y que la mirás desde una provincia al interior del país, ¿crees que está bien el reparto de bancas como está hoy previsto? ¿Crees que se puede avanzar en una reforma en ese sentido? Sin ánimo, obviamente, de que sea en este contexto, digo, mirándolo en el futuro como hablábamos hace un rato sobre la tecnología. Mirá, en principio no tenés muchos criterios para distribuir bancas en la Cámara de Diputados, o el Senado ustedes saben que es fijo, ¿no? Claro. 2 senadores el que gana, un senador el que sale segundo, y todas las provincias tienen 3 representantes en el Senado. En la Cámara de Diputados no hay otra forma que no sea proporcional a la cantidad de habitantes, ¿no? Un diputado cada X cantidad de habitantes. El problema entonces no radica en la representación de cada provincia, sino en el tamaño de cada provincia. Y yo comparto que en algún momento Argentina va a tener que dividir a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es un gran país dentro de un pequeño país. La provincia de Buenos Aires hoy prácticamente es la Argentina. Y eso no está bueno ni siquiera para la provincia de Buenos Aires. Sería mucho más fácil tener 3 o 4 provincias. Fíjate vos, si vos dividieras a Buenos Aires en 5 provincias, te quedarías con 5 provincias de 4 millones más o menos, 4 millones de habitantes de cada una. Claro. Lo que significa decir que prácticamente las 5 provincias que estarías generando serían las 5 provincias más grandes de la Argentina. Más grande que Santa Fe, más grande que Córdoba, por ejemplo. Eso habla de la macrocefalia que tiene el país y que en algún momento, inclusive, reitero, hasta para el beneficio de los propios bonaerenses, va a haber que animarse a hacerlo. Porque la verdad es que creo que es más útil, más productivo, más óptimo concentrarse en una provincia de 4 o 5 millones de habitantes que no en una de 20 y pico, inmanejable, compleja, difícil y a su vez con necesidades distintas, ¿no? Entonces creo que salimos del tema, arrancamos con la representación, pero creo que en el fondo pasa por me parece que en algún momento hay que dividir Buenos Aires. Seguimos conversando en un ratito nada más con el diputado nacional Omar de Marchi. Seguimos conversando con el diputado nacional Omar de Marchi y nos vamos a meter un poco a conocerlo a Omar, detrás de su figura de diputado nacional. Sos de Luján de Cuyo. Contanos un poco qué es Luján de Cuyo para los que no lo conocen y los que no lo conocen que tienen que ir a conocerlo ya. Bueno, nosotros primero decimos Luján de Cuyo. Cuyo, es Y, ¿no? Pero nosotros decimos Cuyo. Luján de Cuyo. Luján, bueno, obviamente yo nací en Luján. Mi familia lleva, qué sé yo soy nieto de 4 inmigrantes italianos, entonces es como que tengo mi familia hace 100 años viviendo en Luján y es mucho más que un departamento de la provincia de Mendoza. Para mí es mi vida misma, ¿no? Seguro. Dentro de ese fanatismo te puedo llegar a decir entonces que sí, es el lugar más precioso del universo.
Luján es un departamento, y esto con mezcla de fanatismo, pero con mucho de objetividad, creo el departamento más completo que tiene la provincia de Mendoza. ¿Por qué? Tiene una mezcla de prácticamente todo. Ajá. Luján de Cuyo tiene las bodegas más reconocidas, las etiquetas que vos te imagines. Están prácticamente todas esas bodegas están en Luján, somos primera zona vitícola, tenemos el 60% del Malbec que existe en toda la Argentina, está en Luján de Cuyo, tenemos a su vez petróleo, decíamos más temprano, la refinería de YPF está en Luján también, tenemos los dos lagos del oasis norte de la provincia, que es el lago El Carrizal y el lago Potrerillos, están en Luján de Cuyo también, a su vez tiene las zonas o los parajes residenciales más recoletos, si vos querés, de Mendoza, como es Chacras de Coria, La Puntilla, Vistalba, son todos lugares que están también en Luján. Así que, bueno, yo soy un enamorado, por supuesto, de Luján. Recién comentabas que sos de familia de inmigrantes, los 4 abuelos de Italia. ¿Qué regiones? 2 del norte y 2 del sur. Ajá. ¿Y 2 de del norte Marchi, y 2 del sur. de dónde es? De Marchi es de la Marchillana, digamos, es de la Marque, pero con una fuerte connotación de la Italia del norte. Siempre en la familia estaban esas peleas, ¿no? Hay una puja ahí. Claro, de los Stevanato, que son los padres de mi madre, frente a los de Marchi, los padres de mi padre, y siempre que los del norte trabajan y los del sur no, y siempre obviamente en tono de joda, pero esa pelea familiar siempre existió. Y sos el primero de esta familia que abraza la cosa pública. Soy la primera oveja negra de la familia, sí. Sí, la verdad que sí, nunca nadie hizo política en mi casa. Yo te decía al comienzo de que tengo una fuerte vocación por lo público y de hecho siempre, desde muy joven, de escuela secundaria, Colegio Nacional de la provincia de Mendoza, articulamos el centro de estudiantes y bueno, luego también con participación en la política universitaria y bueno, desde muy joven siempre participé en la actividad política. Pero en mi familia nunca nadie participó. Bueno, igual había, yo por lo que leí ahí, había un viejo que por lo menos se metía en la cosa social, ¿no? Que estaba mucho en las instituciones barriales. Bueno, sí, mi viejo en realidad murió casualmente en el año 2020, con 95 años. Wow. Nació en el año 25, ¿no? Cuando por ahí pongo a pensar, nació en el gobierno de Alvear, ¿no? Siendo Alvear presidente y todas las que pasó, ¿no? Esos viejos realmente laburaron mucho y sí, fue un tipo muy comprometido con la vida social de Luján de Cuyo, ¿no? Tenía, qué sé yo, participaba de la comisión cooperadora de la policía de Luján, presidente de la Sociedad Italiana de Luján de Cuyo, participaba del Luján Sport Club, que es el club de fútbol de Luján, bueno, comisión que había, yo recuerdo de chico, iba a la escuela pública de la esquina de casa y él participaba de la comisión cooperadora de padres también, sí, un tipo muy comprometido. Y aparte... bueno, por ahí de ahí viene también, ¿no? El abrazarlo. Sí, puede ser, sí. Y él me ayudó mucho. El servicio social. Sí, sí, él me ayudó mucho. Yo fui concejal en Luján, apenas arranqué mi tarea en la política, y yo recorría todas las casas y visitaba a los vecinos, hablando de nuestra propuesta y demás, y todos me decían, sos el hijo del Brunito. Brunito es mi viejo, Bruno en realidad, pero como era peticito, era Brunito, hasta que se murió a 95 años, seguía siendo el Brunito. Y aparte porque en realidad ellos, mi abuelo inclusive, tenían sodería, hasta la década del 70 y pico, que después la vendieron, pero entonces, y era de los típicos soderos de esas décadas, de esos años en donde el sodero era prácticamente un integrante más de la familia, entonces... sí, era un tipo muy conocido en Luján. Voy a meterme en el final de la nota y agradeciéndote por este rato que has compartido con nosotros. Te voy a hacer un ping-pong con alguna frase que vos me vas a responder o con una palabra o con otra frase que se te venga a la cabeza. Un legislador, que puede ser un legislador provincial, un diputado nacional, diputada, senador, lo que vos, digo, que tenga tarea legislativa, de la historia que a vos te represente. De la historia. Wow, tendríamos que irnos mucho para atrás. Te hago referencia quizás a un perfil actual por su
por su seniority, por su hombre de bien, que es Fede Pinedo, por ejemplo. Ajá. Fede Pinedo es un amigo y un buen tipo, ¿no? Un tipo que más allá de las ideas políticas que las defendía con vehemencia, pero siempre guardando la compostura que es necesaria, que yo suelo no guardar muchas veces, pero que es necesario guardar en los ámbitos legislativos. Y quizás yéndome para atrás, uno podría llegar a imaginar tipos como en las antípodas ideológicas, pero como Juan B. Justo, tipos que realmente eran Olisandro de la Torre, tipos que venían de expresiones minoritarias, pero que sin embargo trascendían en los ámbitos legislativos, parlamentarios, por su fortaleza en sostener las ideas aún en contextos extremadamente minoritarios. ¿Qué valores crees que debe tener una persona para ocupar el rol de un legislador, de un diputado? Bueno, primero ser una persona de bien, título más importante de todos. Ser una buena persona, ser un tipo honesto, ser un tipo transparente, que creo que es una condición básica, y a partir de allí tener un gran compromiso y una gran vocación pública, porque estar en el Parlamento significa, como también lo decíamos más temprano, representar a, y para representar a tenés que estar presente todo el tiempo en los problemas y saber que hay temas que por ahí pueden no ser tan trascendentes como discutir, qué sé yo, una ley de presupuesto, pero de repente por ahí, qué sé yo, discutir una ley que abarca, no sé, qué sé yo, a una sociedad protectora de animales, puntualmente, quizás es tan importante como puede serlo el tema de más alto impacto. Así que hay que tratar de estar siempre presentes en los temas de la sociedad. ¿Qué congreso te gustaría dejarle al próximo diputado de Mendoza del futuro? Un congreso que reflexione y que piense y que discuta con respeto. Y que discuta sobre todo, que debata. Porque los congresos o los parlamentos en la Argentina en las últimas décadas, y esto para oficialismo y para oposición de igual manera, se han transformado por allí en muchos casos en escribanías que no hacen más que ratificar lo que viene del Ejecutivo y está lleno de levantamanos que no responden a criterios propios ni al electorado, sino que responden a un padrino, a un jefe, y eso no está bueno, siendo propios o siendo de otros partidos, ¿no? Creo que lo importante es que haya un Congreso que discuta con sangre en las venas realmente y con muchísima honestidad intelectual, por supuesto. Voy con las últimas dos. Si te posaras hace 10 años y le dirías a Omar de Marchi o de Marchi de hace 10 años, ¿qué le dirías? ¿Del que viene, decís vos? Hace 10 años. Hablale a ese que tuviste Apa. hace 10 años. A ese del 2011 más o menos. Que los procesos de deterioro de los países no se producen de un año al otro, que los procesos de deterioro se van produciendo durante muchos años y que a ese le diría entonces que cuide la República, que cuide la República en serio. Cuidar la República significa cuidar la independencia de poderes, significa cuidar que los jueces sean en serio independientes y no ficticiamente independientes, que los legisladores banquen las diferencias con el Ejecutivo sostenidos en sus ideas y en sus principios y en sus valores, y que la República también implica un Ejecutivo honesto que lleve las riendas del día a día del país en torno a un rumbo, en torno a un plan. Esto que digo es porque yo advierto que en la Argentina desde hace ya mucho tiempo venimos diluyéndonos y cuestiones que no están bien que sucedan en la Argentina, de a poquito las vamos naturalizando y como aceptando como bien, que no están bien. Por eso a Omar de Marchi de hace 10 años atrás le diría cuidar la República. ¿Volverías a elegir este rol? Sí, yo creo que son roles transitorios o pasajeros. Yo quiero gobernar. A mí lo que me motiva es la vocación de gobierno. Yo quiero gobernar la provincia de Mendoza. Creo que estoy en un momento en el cual puedo hacerle un aporte a la provincia. No para satisfacer un sueño personal, sino porque creo que estoy en el tiempo en el cual puedo hacerle un aporte para que Mendoza sea la provincia que lidere finalmente el oeste de la Argentina. Por eso creo que ese es el rol en el cual creo que le puedo ser más útil a mi país. Pero estamos en el rol que la República y que la democracia nos otorgan en diferentes momentos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.